Muy bien, pues vamos a trabajar lo que es la oración científica. Gracias. Entonces, todo esto que hemos aprendido en metafísica nos va a llevar a una práctica donde es necesario que un buen metafísico siempre hace 4 prácticas que son primordiales. Número 1, el metafísico decreta. O sea, el metafísico siempre se basa en los decretos para llevar a cabo lo que desea y realiza y todo esto. Número 2, estudia. Es necesario el estudio de metafísica. Por lo menos una vez al día, tomarnos un párrafo, escuchar, recibir la información, la enseñanza para conectarnos con lo más alto. Número 3, necesitamos meditar. Un metafísico tiene que meditar, o sea, en la fuerza interior, en el Cristo interior, en la llama triple que está dentro de cada uno de nosotros, en la presencia yo soy, que ya vamos a ver un poquito más adelante. Y cuarto, un metafísico siempre tiene y realiza su oración científica. Esto es importantísimo y vamos a ver cómo aplicar la oración científica metafísica. Bien, entonces ya vimos que el pensamiento es el poder creativo del universo, o sea, todo lo que nosotros queremos crear en nuestra vida lo pensamos y lo trabajamos mentalmente y eso se va a producir de acuerdo al interés, al sentimiento que nosotros le pongamos. Entonces, lo que va a suceder es que nuestra mente es precisamente, y es lo que nos parecemos en imagen y semejanza a Dios, en que somos creadores. Si yo les digo que piensen en un, ¿qué puede ser? En un elefante azul que habita en un planeta rosado donde hay unos cerditos verdes, ustedes pueden pensar fácilmente en eso, aunque nunca hayan visto un elefante azul en un planeta rosado. ¿Por qué? Porque nuestra mente es infinita como lo es la mente de Dios. Es en lo que nos parecemos naturalmente. Físicamente, obviamente tenemos acá manifestaciones distintas, pero nuestra mente es infinita. Podemos pensar en una infinidad de cosas. Y nuestra atención y nuestra mente es el poder más grande que podemos tener. Si yo les digo que no piensen en un Jetta color azul, por más que yo les diga, no pienses en el Jetta color azul, no pienses en el Jetta color azul, ¿en qué vamos a estar pensando? En el Jetta color azul. ¿Por qué? Porque uno está atrayendo eso mismo que está pensando. El asunto es cuando ya vino el Jetta color azul, pero tú no quieres un Jetta azul, tú quieres un Jetta verde. Entonces dices, no lo acepto, yo decreto un Jetta verde. ¿Vamos? Entonces, con nuestra aceptación mental estamos manifestando todo en la vida. Y esto se puso muy de moda por allí por los años 90, 2000 con esto del secreto, ¿verdad? La práctica de la ley de atracción, fabuloso, a mí me encantó, yo también era del club de fans del secreto y todo. El asunto es que nos dieron la información chueca, nos dieron la información a medias, porque sí existe la ley de la atracción, pero también existen otras 2 leyes universales, que son la ley de síntesis y la ley de economía. Son 3 leyes en sí, que son leyes universales, que es la ley de atracción, la ley de síntesis y la ley de economía. ¿Vamos bien hasta acá? Si uno nada más aplica la ley de atracción, uno empieza a atraer cosas, pero chueco. O sea, es como nos platica Connie Méndez. Tú decretas, qué sé yo, 100,000 pesos, pero qué sé yo, se muere la abuelita y entonces te hereda 100,000 pesos. Entonces, oye, ¿cómo va a ser eso? Entonces, ¿van a quitar de un lado para darme de otro? Por supuesto que no, la vida no es así. ¿Qué es lo que falta? La ley de síntesis. La ley de síntesis dice que todo es uno, que no puede haber carencias, que no puede haber separación, que no puede separarse una cosa de otra. Y la ley de economía que nos dice que todo necesita de todo. ¿Vamos bien? Entonces, la ley de atracción sí funciona, pero también hay que trabajar con las otras 2 leyes. El asunto es que uno, si nada más dice, ¿sabes qué? Yo me voy a ganar un auto, yo tengo un auto nuevo, esto le pasó a un metafísico muy cercano. Decretaba, él ponía en su decreto, yo todos los años estreno auto. Gracias, Padre, ¿verdad? Y en efecto, estrenaba auto cada año, porque cada año chocaba y era pérdida total su auto del año pasado. Entonces siempre estrenaba auto del año. Pero siempre pues, lo perdía. ¿Por qué? Porque decretaba mal.
O sea, uno tiene que hacer sus decretos, pero debe de hacerlos siempre pidiendo, de acuerdo con la oración científica, en armonía para todo el mundo. ¿Vamos? Entonces, esto es lo que va haciendo la conciencia. ¿Qué es conciencia? Está aquí anotado, vamos a leer. Darse cuenta. O sea, cuando tú te das cuenta de las cosas, te vuelves consciente. Si tú ya te volviste consciente de un arquetipo mental, de una cristalización que tienes, ahora sí ya eres consciente. Antes era así como que lo tenías en el inconsciente, estaba en el subconsciente. Cuando ya ahora sí lo ves flotar y dices, ¿sabes qué? ¿Por qué he vivido así toda mi vida? Ahora sí te estás haciendo consciente de esa situación. La palabra conciencia tiene un secreto, que son dos partes. Quiere decir con ciencia. O sea, la conciencia o el darse cuenta se va haciendo científicamente con ciencia. El despertar del Cristo es una cuestión científica. Es un proceso que pasa por 4 fases, ¿verdad? ¿Quién es aquí científico por acá? ¿No hay científicos? Bueno, el método científico tiene 4 pasos, que es observación, hipótesis, experimentación y resultados. Esto es prácticamente lo que va a ocurrir en nuestra vida. El primer paso es observar, observación, darnos cuenta de las cosas. Número 2, hipótesis, decir, ¿sabes qué? Si yo estoy viviendo esta situación negativa es porque yo generé un arquetipo negativo en mi vida, una imagen mental negativa, o sea, no hay de otra. ¿Es eso o yo le hice eso a otras personas? En cualquiera de los 2 casos, yo tengo que borrar y disolver y no aceptar esa cuestión más en mi vida. Después viene la experimentación, que es cuando tú te lanzas a hacer tus decretos, tu tratamiento, que ya vamos a ver la definición de cada uno de estos aspectos, y el resultado es que hasta que tú no obtengas el resultado, no te bajes de esa situación. Hasta que tú no obtengas tu libertad financiera, tu tranquilidad emocional, tu salud perfecta y todo eso, tú no dejes de decretar. ¿Vamos? Entonces, así el Cristo es una ciencia. Lo que vamos a realizar es una metodología. No es producto del azar, de la superstición, de que si le caes bien a Dios o si no le caes bien. Esto es una técnica que miles de metafísicos y millones a lo largo del tiempo hemos practicado y nos ha traído resultados de diversos modos. ¿Vamos bien? Entonces, el hombre siempre está donde su mente está. Y una pregunta es muy sencilla, es ¿cuántas veces miras al cielo al día? O más bien, si te acuerdas de mirar al cielo, si miras las estrellas, porque eso quiere decir por correspondencia que tienes tu mente en alto. Ante cualquier cosa que pasemos, uno tiene que siempre tener su mente en alto. ¿Qué son las estrellas? Es pregunta. Gases conjuntados y materiales del cosmos que desprenden luz, ¿verdad? O sea, son seres, así como nosotros vivos, son soles. Nuestra estrella más cercana es el Sol. Si no estuviera el Sol en el centro de nuestro sistema solar, no existiría sistema solar y no estaríamos aquí. Así de sencillo. Los soles son seres vivos, vivientes, que han despertado y que ahora ya emiten luz. Nosotros somos pues seres humanos ahorita. Podemos un día llegar a ser estrellas, soles. O sea, tantas estrellas hay en el firmamento, son tantos seres evolucionados. Son el número de maestros, de budas, de santos que existen y que han logrado su libertad. Y que ya son luz. ¿Bien? Entonces, ¿nuestra Tierra está viva, sí o no? ¿Verdad? Está tan viva que cuando quiere se mueve y baila y todo esto. La Tierra tiene que volverse una estrella, un sol. Entonces, en la antigüedad se pedían deseos a las estrellas, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Ves una estrella fugaz, pide un deseo. Y bueno, todavía eso aplica. ¿Por qué? Porque son inteligencias superiores. Son seres que ya ahora no solamente ocupan un lugar en el universo, sino que ya le brindan luz al universo. Y nosotros tenemos que brindarle luz al universo. Tenemos un regalo que darle al universo. Tenemos algo que hacer en este lugar donde nos encontramos.
Tenemos que ser de servicio y de utilidad para este mundo, para esta sociedad, para la comunidad donde vivimos. Y eso, cuando vayamos avanzando, eso quiere decir luz. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Entonces la superstición de que si usas tu bufanda morada y si haces chonguitos te va a salir bien, o de que si te sientas en las esquinas no te vas a casar, si pones tu bolsa en el piso se la va a chupar el diablo, y eso es pura superstición. La metafísica es ajena a toda superstición. Todo es producto de la mente y de cómo mueves tu energía por causa y efecto. Nada más y nada menos. Cualquier otra cosa es superchería. Es bien sencillo. No es que está Mercurio retrógrado y que quién sabe qué y todo esto. Es superstición. Uno tiene que desprenderse de ese tipo de ideas. Porque si no, todo el tiempo uno va a estar viendo dónde está Mercurio. Y si no sabes dónde está Mercurio, pues ya te fregaste. ¿Por qué? Porque no vas a saber qué decisión tomar. Entonces uno no puede basar su vida y sus decisiones en talismanes, amuletos, supersticiones, supercherías. ¿Estamos de acuerdo? Lo que sí, uno tiene que establecer su vida con un método, con disciplina, con ciencia, con un trabajito interior consistente. Porque la vida del ser humano es como un árbol, y así lo ejemplifica desde los hebreos. Ellos hablaban del árbol de la vida, el árbol sefirotal, del cual se desprende el estudio de la Cábala. Entonces ellos se basan en que la vida del ser humano es como un árbol. El Génesis nos dice que en el jardín del Edén había muchísimos árboles. Todos esos árboles eran árboles de la vida. Pero solamente había uno que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y era el único prohibido. ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando el ser humano se puso a justificar, a pensar en lo negativo, porque todos los demás árboles eran del bien y del bien. Solamente había uno que dividía y polarizaba entre el bien y del mal. Entonces, nosotros vamos a leer: tienes que conducir los asuntos de tu alma como si se tratara de un negocio. Exige orden, método y organización inteligente para tener éxito como lo exige cualquier empresa comercial o de servicios. O sea, necesitas poner, número uno, las cosas en orden en tu mundo, en tu cabeza. Y es lo primero que te empieza a hacer la metafísica. No sé, lo primero que empieza a hacer la metafísica es que te empieza a ordenar tu forma de pensar. Empieza a hacer que tu configuración mental sea positiva, como lo es naturalmente. Un niño viene con su mente pura, pero ¿quién le empieza a programar negativamente? Pues el alrededor. Y no hagas esto y no hagas el otro, si haces esto te vas a enfermar, te vas a morir, esto, el otro. Y entonces lo primero que te empieza a devolver el cursar y estudiar metafísica es tu configuración mental en pureza, en perfección, naturalidad. ¿Vamos? Entonces, después, lo que sucede es que tú empiezas, ahora sí, a crear un método de vida y una filosofía de vida metafísica. Y entonces tú puedes hacer tus decretos en la mañana, antes de ir a dormir, tus oraciones, todo esto que vas aprendiendo. Si tú ya aprendiste un decreto, ese practícalo siempre. No es cuánto conocimiento metafísico tengas, sino cuánto practicas. Es así de sencillo. Y si tú el día de hoy aprendiste algo y ese decreto lo practicas hasta el día que ya no estés más acá, te garantizo una vida llena de pura cosa buena, provisto, con abundancia, con tranquilidad, con paz. Por una simple práctica. ¿Vamos bien? Entonces, nosotros debemos de tener una disciplina en nuestra vida. Debemos de volvernos personas virtuosas, que bueno, ya hablaremos en su momento de los griegos que hablaban mucho entre la virtud y el vicio, que es lo opuesto. Entonces, un tratamiento espiritual es un cambio mental, nos dice el doctor Emmett Fox. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú empiezas a hacer una oración sistemáticamente, es primero que estás transformando tu mente. Así decía San Pablo, somos transformados por la renovación de nuestra mente. O sea, la cosa del Cristo y de despertar de Dios y todo esto es que somos dioses nosotros, que necesitamos renovar nuestra mente, necesitamos transformar nuestra mente y allí esa cosa negativa que estamos viviendo en nuestra vida es algo
a lo cual no hemos llevado aún la presencia de Dios. No hemos hecho un tratamiento o un cambio mental respecto a esa situación que ya lo requiere. Y hay muchas personas que en lugar de hacer el cambio se victimizan y se justifican y pues se conforman con eso. Pero no es necesario vivir así, negativamente. Así nos dice San Pablo, vamos a leer, somos transformados por la renovación de nuestra mente. Esto ocurre así, tú puedes, si te pones a mentalizar, qué sé yo, agárrate algo que mentalizar, la forma de tu cuerpo, la forma de algo que quieras transformar en tu cuerpo, un órgano, un tejido, algo de tu salud, y tú te pones a visualizar y a transformar tu mente y a decir, yo soy perfecto, yo soy perfecto, yo soy perfecta, yo soy la perfección en mis tejidos, en mis células, en cada célula de mi mente y cuerpo, gracias Padre que así es. Te garantizo que en un mes hay algo que se va a transformar en tu vida. Pero hay que ponerse para eso, o sea, las cosas no ocurren nada más como por, no, pues ya que Dios actúe y Dios lanza un rayo, no. Esto es un trabajito que se va haciendo consistentemente por voluntad propia. Entonces, esas personas que viven en problemas, en dificultades, en situaciones, y todo eso que prácticamente yo creo que todo ser humano ha vivido, y es parte de ser humano, encontrarse con cosas humanas, que todo lo que es humano es prácticamente negativo. Dice Emmett Fox, tú no puedes, o sea, tu parte humana no puede, pero tu parte divina sí. Entonces, lo que se enseña en metafísica es conectar el pensamiento, porque es donde comienza el ser espiritual. Hay algunas prácticas espirituales que no utilizan el mentalismo y no son nada espirituales. Hay gente que dice que da metafísica y esto y se basan en péndulos, se basan en talismanes y todo eso. Eso no tiene nada de metafísica. ¿Dónde está el mentalismo? ¿Qué es lo primero? ¿Vamos? Entonces uno primero necesita trabajar la mente y renovar su mente para que eso se refleje en el cuerpo. Cualquier cosa que nosotros necesitemos solucionar tiene solución. Simplemente es que nos pongamos para eso. Y cualquier cosa negativa que estemos viviendo hay que decirle, le quito poder a esta apariencia de carencia. No lo quiero ni para mí ni para nadie. Yo soy la luz. Hágase la luz. Uno tiene que decretar esto con ímpetu. Se dice que el mal no existe. No sé si ustedes crean eso. ¿El mal existe? Muy bien, porque están mal. El mal es una ausencia del bien, como las sombras es una ausencia de luz. O sea, el mal es un aspecto negativo en el cual a nadie se le ha ocurrido llevar el bien. Es simplemente eso. Una enfermedad no existe por sí sola, es una ausencia de salud. Una carencia, una deuda y todo eso no existe. ¿Qué es? Es una ausencia de, una carencia de abundancia. Simplemente hay que restablecer y polarizar nuestra mente en el aspecto positivo. Y eso es la llave de oro. ¿Vamos bien? Entonces, uno con sus decretos puede terminar con ese panorama y rápidamente puede salir de eso. Pero primero reconocer lo que vivimos, ya vimos ahora que es lo que estaba en nuestra mente o lo que está en nuestra mente. Lo que viviste hoy es parte de algo que está en tu mente. Entonces tienes que empezarle a quitar poder, la cosa negativa, y agradecer la cosa positiva. ¿Vamos bien? Nuestro cerebro, ¿verdad? En la ciencia ya cada vez se pone más a la par de lo que siempre ha enseñado la metafísica. La ciencia nos enseña que el cerebro es algo que se llama materia gris. Súper interesante. Y nos dice por allí un rumorcillo, porque no está comprobado científicamente, pero si el río suena es que agua lleva, nos dice que el ser humano utiliza solamente el 10% de su capacidad cerebral mental. Bien. La ciencia nos dice ahora que el cerebro, o la parte del cerebro que es materia gris, o las personas que tienen más materia gris dentro de su cerebro, son más tendientes a la depresión, al desánimo,
a decaerse. Vamos hilando los hechos, ¿verdad? La metafísica siempre ha enseñado que, por ejemplo, esta materia gris es lo que se llama vacíos de conciencia. O sea, en esa materia gris está todo lo que no se ha vuelto consciente. Una apariencia de carencia económica, ¿qué es? Un vacío de prosperidad y de abundancia. Por lo tanto, es un vacío de conciencia y eso es la materia gris que el hombre tiene en su cerebro. Es también llamado el subconsciente o el inconsciente. Cuando le dices a una persona, eres un inconsciente, no ves que voy pasando y avientas tu coche, que quién sabe qué, es una persona que tiene un vacío de conciencia, de amor, de respeto, ¿saben? La verdad es que, como decía el Maestro Jesús, hay que perdonarlos porque esas personas no saben lo que hacen, no saben que tienen un vacío, pero tampoco se les justifica y el universo tiene leyes y no dice, tú porque eres inconsciente sí está bien, y no, las leyes funcionan para todos. La inconsciencia lo que trae es sufrimiento y con ese sufrimiento el hombre aprende. Entonces el sufrimiento también, bueno, tiene su parte positiva, ¿verdad? Eso es lo que se llama inconsciencia. Por el otro lado está lo que ya hemos desarrollado que se llama realizaciones de la mente. O sea, si tú ya tienes realizado, por ejemplo, tienes una familia linda, tienes cobija con qué taparte en la noche, tienes zapatos, tienes un techo lindo, una mascota, son realizaciones o bendiciones que ya tienes en tu vida. Eso ya no es materia gris, eso ya es luz en tu mundo. ¿Vamos bien? Esto también se le llama demostraciones. Ya has logrado demostraciones en tu vida. ¿Sabes qué? Yo oré y hice mi decreto para que se parara el clima y se pusiera un clima rico y eso se logró. Ya es una demostración. ¿Sabes qué? Yo una vez hice una oración para sanarme a mí y me sané. Eso es una demostración. Cuando tú logras esto, ya no hay vuelta atrás. Ya no puede volverte a suceder eso que ya sufriste. Una persona que se curó de una apariencia de cáncer, buena noticia. Nunca más en la vida le tiene que volver a suceder eso. Una persona que ya perdonó un fraude, una negatividad en su vida y todo eso, buena noticia. Nunca más le va a suceder eso, porque lo perdonó. Estamos hablando de ya algo perdonado, ¿saben? Pero si una persona se enfrasca y dice, no, es que porque a mí, siempre a mí, y todo yo, y se victimiza, ¿qué crees? Pues sí, todo tú, siempre a ti y siempre para ti, porque lo estás atrayendo. ¿Vamos bien? Esto también se llama conciencia. Entonces, el hombre todo el tiempo se está debatiendo entre hacer conciencia o seguir en la inconsciencia. Es así de sencillo. Entonces hay partes de nuestra mente, este cerebrito es un cerebrito muy positivo, ¿verdad? Porque yo les dije que 10%, pero este está como 50 y 50, ¿verdad? Entonces, la materia gris es todo lo que todavía el hombre no ha realizado. Y la materia consciente, las demostraciones, las realizaciones de la mente, donde ya hay algo que se llama sinapsis cerebral, es lo que ya hemos realizado en nuestra conciencia. Entonces, por esto hay que estar muy gozosos y muy alegres. Si el día de hoy podemos aprender esto, es que algo bueno hemos hecho en nuestra vida. Nos hemos esforzado alguito para poder aprender esta verdad. Sin embargo, todavía tenemos un buen de cosas que solucionar y que abrir en nuestra mente. ¿Están de acuerdo conmigo? La pregunta del millón: ¿cómo hacer conciencia, cómo hacer luz de lo que es materia gris? Y la respuesta es todo eso y más, ¿verdad? Es la oración. El decreto y la oración es este ángel, ¿verdad? O esta luz que está aquí, que va volviendo una parte que no estaba consciente, que no estaba activa, que no estaba viva, la despierta. Y por consiguiente, uno va activando diversas partes de la mente. Cuando uno oye por primera vez una actividad de metafísica, usualmente en vivo, lo que pasa es que vienen purificaciones de la mente. Pero como la mente nunca han visto que se purifique, la mente controla todo el equipo, el cuerpo que tenemos, viene, por ejemplo, una diarrea,
una purificación así que empiezas a nada más a drenar para que se salgan todas esas ideas negativas. ¿Qué es un catarro al fin y al cabo? Una purificación. Tiene que salir por algún lado todo lo negativo que hemos pensado y aceptado. Entonces, nada, esto se los digo para que no se sorprendan mucho si viven purificaciones en estos días. Bien, entonces la oración es el método científico para transformar la mente y la vida. Es un tratamiento espiritual. Es el despertar de conciencia de la nueva era de manera metódica y científica. O sea, no hay vuelta atrás. Si tú te pones, qué sé yo, a decretar y a orar prosperidad día con día, no fallas en tu decreto y lo haces así durante un mes para solucionar una situación, nos vemos al mes y me cuentas. ¿Por qué? Porque eso tiene que funcionar sí o sí. Es un método científico. Es una ley. Estamos basándonos en leyes, no en supersticiones. El entendimiento es el pasaporte al paraíso. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme tú recibes esta enseñanza, se van despertando dentro de tu mente, se te van haciendo luces en la mente. Te vas iluminando, te vas clarificando, te vas iluminando. Y entonces de repente en tu casa, en tu situación, en tu trabajo, donde andes, como que se te van dando nuevas inspiraciones, nuevas luces. Y dices, oye, antes no veía la solución a esto y ahorita ya veo muy claro que debo de hacer esto. Ya veo que aquí está viniendo y ocurren cosas en tu mundo a tu alrededor, pero primero es la transformación de la mente. Y entonces cada oración que hacemos es como un chispazo de luz que le mandamos a eso. Cuando es suficiente esa candela que le metemos a esa situación, un día se va a tener que encender el foquito. Es como una lupa que tú pones, ¿verdad? Con el sol. Entonces la lupa está allí lanzando una luz focalizada y tú lo pones a un periódico, un papel y todo esto. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a encender un día. Y va a ocurrir porque va a ocurrir, o sea, no es si quieres o no. En cambio, si tú pones la lupa y a veces la quitas y a veces la pones y a veces la quitas y a veces haces tu decreto y a veces no, y a veces como que sí y a veces como que no, pues nada, eso puede que se llegue a encender, pero en un tiempito. ¿Por qué? Porque uno no está focalizando su atención en eso que quiere manifestar. ¿Vamos bien? Entonces, el secreto con lo que ya has logrado y las bendiciones que ya tienes, ¿cuál es? Para mantenerlas. Agradecer, ¿verdad? Debemos de vivir agradecidos de todo lo que tenemos. Si tú tienes un centavo de dólar en tu bolsillo, agradécelo. Un metafísico empezó a hacer eso y construyó la primera ciudad metafísica que está en Kansas City, en Estados Unidos. No te bajes del burrito del agradecimiento, eso trae grandes bendiciones. Y por el otro lado, las cosas que no se han realizado hay que orar por ellas. Una persona que está viviendo una apariencia de vicio, lo que le falta a esa persona que es virtud, cosa buena, buena voluntad, el bienestar, el bien. Entonces uno puede empezarle a proyectar y a declarar su salud, su bienestar, su buena voluntad para que se manifieste ahí el bien. ¿Vamos? Entonces, la solución para todo es la oración, porque ya vimos que es la proyección del pensamiento. Y el pensamiento es creador. Entonces estamos todavía haciendo algo más potente. Vamos a leer todos. Constituye el contacto directo que tiene el hombre con Dios y asume su poder como un yo soy. Bien, aquí viene el fabuloso nombre de Dios. Yo soy. Cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿cómo te llamas? Le dijo, yo soy el que yo soy. ¿Por qué? Porque a esa energía no se le puede limitar. No puede enclaustrársele y decir, Dios es de aquí para allá y nada más. Por Dios. Dios es todo en todos. Está en todas partes. Solo que cada cosa es distintas manifestaciones de la sustancia de Dios. Pero en esta mesa, ¿estará Dios? En un grado menor de evolución, ¿verdad? En las mascotas, ¿está Dios?
en un grado menor de evolución. Por lo tanto, el ser humano es el mayor grado de evolución de Dios en este mundo. No hay nada más grande que el ser humano aquí en este mundo. Solo Dios, ¿verdad? Pero el ser humano es el que está comandado a volverse un Dios. Y solamente puede volverse un Dios cuando acepta la plenitud del nombre de Dios. O sea, el yo soy. El yo soy es el verbo creador. Y nos dice San Juan cuando inicia su evangelio, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué quiere decir esto? El Génesis nos dice, en el inicio Dios dijo hágase la luz, y la luz se hizo. Todo fue creado por medio de la oración, del verbo, del verbo creador. Entonces, decir hágase la luz es decir yo soy. ¿Por qué? Porque estás asumiendo tu parte divina manifestándose en tu mundo. Entonces, tú piensas, por ejemplo, en algo que quieras manifestar y tú tienes que decir yo soy la manifestación de esto. Yo soy la luz de mi salud. Yo soy la luz de mi prosperidad. Yo soy la luz del amor en mi vida. ¿Por qué? Porque uno ha aceptado los vacíos y no solamente eso, sino que se ha conformado con ellos, con tener allí materia gris. Cuando ya vimos que eso se puede transformar, ¿vamos? Simplemente no hay que aceptarlos, hay que llevar la luz allí. ¿Vamos bien? Vamos a leer. La oración es única forma que el hombre tiene para reeducar la mente inconsciente. No hay otra fórmula para reeducar el inconsciente. Ni el talismán, ni ¿cómo se llaman estas de? El péndulo, ni la herradura, nada de eso te va a transformar tu subconsciente. La oración sí. Por lo tanto, hay que vivir transformando la mente en positivo para bien de las cosas y todo esto. Y entonces, tú puede que tengas una deuda, una situación negativa. Si tú no aceptas la apariencia de deuda porque Dios es provisión y prosperidad y Dios es el dueño de todo y no se necesita endeudar para nada, ¿qué es lo que va a suceder en tu mundo? Hágase la luz. Yo soy la prosperidad y la abundancia, que se manifieste la provisión divina. Y se tiene que hacer. Porque dice que cuando Dios dijo hágase la luz se hizo. Nosotros estamos en este trabajito para ahora sí reeducarnos y ser y convertirnos y adquirir ese poder de dioses. Entonces, hay 5 pasos para orar efectivamente. ¿Quieren saberlos? Entonces, un paso para orar efectivamente es orar diariamente. ¿Por qué? Porque vivimos a diario. Diario estamos proyectando nuestras imágenes mentales. Entonces, necesitamos orar a diario. ¿Por qué? ¿Qué nos dijeron en la escuela que era la oración? ¿Cómo se conforma una oración? Sujeto y predicado, ¿verdad? Que ya es sujeto, verbo y predicado. Bueno, el ser humano para comunicarse necesita todo el tiempo hacer oraciones. Porque si no diríamos Tarzán. ¿Y dónde está el verbo y el predicado? Pues no te puedes comunicar, si no seríamos Homo sapiens. Perdón, Australopithecus y todos estos primates. Nada, el hombre ya está evolucionado. Entonces, el hombre, para hablar para decir una oración correctamente, tiene que hacer sujeto y verbo y predicado. Cualquier cosa. El perro está en la casa, sujeto, verbo y predicado. Mi mamá está feliz, sujeto, verbo y predicado. Todo necesita de eso. Entonces, todo el tiempo estamos orando. Todo el tiempo estamos haciendo oración aunque no nos demos cuenta. El asunto es que tanto esa oración se parece a una oración que haría Dios. Una oración positiva, una oración congruente, de bien. ¿Vamos bien? Sí. Todo el tiempo estamos haciendo oraciones. Entonces necesitamos lo primero que pensemos, lo primero que oremos, que hagamos oración, que sea positivo. Hoy me va a ir fabuloso. Tú te levantas de tu cama y gracias, Padre, por un día más de vida.
hoy me va a ir fabuloso, mi mundo lo contiene todo, yo vivo rebosante de riquezas, gracias Padre que yo vivo feliz, porque en mi familia todo es armonía, y cuanta cosa se te ocurra positiva, que gánale a la vida, gánale al momento, gánale a cualquier otra cosa, orando todos los días. Eso va a ser casi una de dos. O si tú eres más nocturno y todo eso, puedes orar un día por adelantado. Gracias porque el día de mañana va a ser fabuloso, va a salir todo perfecto, voy a vivir feliz, etcétera, etcétera. Uno tiene que declarar y crear por medio del verbo y decir hágase la luz, hágase la salud, hágase la provisión, hágase la felicidad. ¿Vamos? Número 2, orar sencillamente. La metafísica a mí me encanta porque entre más sencillito mejor. Si a ti se te ocurre, yo soy hijo de Dios y por eso me va bien, eso es orar sencillamente. No hay fórmulas preestablecidas más que las que uno acepte como tales. ¿Sí? Entonces, hay 3 pasos, o son las 3 P's para orar efectivamente, para orar sencillamente. Número 1, que sea personal. ¿Cómo declaras algo personal? Yo. Número 2, que sea positiva. Número 3, que sea en presente. Porque hay mucha gente que dice, que Dios te bendiga. Espérate, pues, en la otra vida, en 10 años, cuando nos volvamos a ver, quién sabe. Es una bendición así como que sueltas en el futuro infinito. Pero si tú dices, Dios te bendice tu bien, estás declarando y estás orando positivamente en el presente. ¿Vamos bien? Entonces, la mejor fórmula es utilizar el personal. ¿Cómo dices? Yo. Positiva y en presente. ¿Cuál es el presente del verbo ser y estar? Soy. Y positivo, ¿la salud es positiva? Entonces está pasa, ¿verdad? Yo soy salud. Yo soy prosperidad. Yo soy abundancia. Yo soy feliz. Todo lo que digas después del yo soy se te va a cumplir. Sí o sí. Porque ahora tú tienes la conciencia de lo que el yo soy es. Pero si uno empieza a decir, sí, que me venga algún día la salud, y estás orando por salud, no, espérate. Yo soy la salud en este momento. Yo soy la felicidad. ¿Vamos? Obviamente, hay personas, se dificulta decretar la salud cuando uno la ha perdido. Eso no cabe duda. Pero es cuando más uno se tiene que poner en vibración de salud. Y las personas que estamos saludables, ¿qué hacemos cuando tenemos salud? Nada, ¿verdad? La tomamos como un hecho. Por supuesto que hay que agradecerla. Gracias, Padre, porque tengo salud. Y aún teniendo salud, hay que declarar salud. No es necesario carecer de algo para pedirlo, para exigirlo en nuestra vida. Y si ya tienes salud, te va a venir más. Y si ya tienes dinero, te va a venir más. Y si ya tienes amor en tu familia, en tu hogar y todo esto, va a venir más. ¿Vamos? Sí. El tercer paso para orar efectivamente, orar con fe. Bien, hay que orar con fe. ¿Cómo funciona la fe? Dándolo por hecho, ¿verdad? De antemano, antes de que haber ocurrido. Eso es prácticamente una garantía. Hay algo que en esta nueva era se llama la fe iluminada. Antes había algo que se llamaba el dogma de fe, que tú tenías que creer por creer. Sí, la verdad es que, bueno, pues funcionó en su tiempo el dogma de fe y todo esto. Pero ahora esta fe iluminada se va dando conforme vas despertando tu entendimiento espiritual. ¿Quieres incrementar tu fe? Estudia. Aprende los principios universales, conoce las leyes del yo soy, de la presencia, del cuerpo divino. Entonces, tu fe no es un dogma de que debes de creer porque debes de creer. Tienes fe porque sabes, porque conoces, porque te estás iluminando. ¿Vamos? Entonces, ahora sí uno se vuelve y agarra una fe consistente. Y también necesitamos
meditar, necesitamos cargarnos con esta fuerza universal. La oración debe de ser afirmativa del bien para que sea efectiva y negativa de lo negativo. ¿Cómo es esto? Nada, de repente ahí se llegan a ver carteles, ¿verdad? Afuera de ciertos lugares de oración y dicen, oración por los enfermos todos los miércoles a las 7. Espérate, ¿cómo estás orando por los enfermos? Ora por la salud. Es distinto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú estás pensando en la negatividad, no pienses en la enfermedad y no pienses que tienes esto y no pienses, no pensar en el bochito azul. Estás pensando todo el tiempo en el bochito azul, en el jet azul, jet azul. Nada, pues ¿qué va a venir a tu vida? El jet azul. Necesita uno entonces, cuando ya negar lo negativo. ¿Sabes qué? Yo no acepto esto. Yo no acepto la enfermedad. Yo soy salud. Y polarizar. Si ha habido un vacío de conciencia, un vacío de salud, necesitamos llevar allí la conciencia de salud. La luz de la salud. ¿Vamos bien? Sí. Y aquí también se devela quién es un buen metafísico y no, porque luego me llegan metafísicos que me dicen, no, ¿sabes qué? Yo conozco la metafísica mucho antes de que tú nacieras. Digo, está fabuloso, gracias Padre, a mí me encanta. Y cuando te dicen tu bendición, te dicen, Dios te bendice o Dios te bendiga. Ya les dijimos de que el Dios te bendiga es así como, nada, se ve que ni estudia metafísica. El Dios te bendice como que ya tiene una pizquita de metafísica, pero bendecir algo es multiplicarlo, es ensalzarlo. O sea, si esa persona es gorda, maleducada, fea y todo eso, tú le estás multiplicando su gordura, su maleducación, su desinterés, todo eso. Entonces el secreto de un metafísico es Dios bendice tu bien, Dios bendice tu prosperidad, Dios bendice tu salud, Dios bendice tu fe, Dios bendice tu buena voluntad. ¿Por qué? Porque estás incrementando ahora sí la cualidad positiva. Entonces, bendición de tu prosperidad y todo, cambia la cosa. ¿Vamos? Entonces es Dios bendice tu bien. Es distinto. Una persona que está pidiendo dinero en la calle necesita, número 1, dinero y número 2, la bendición. Cualquiera de los dos, gracias Padre, que siempre podemos dar porque tenemos. Y mucho, ¿verdad? Gracias Padre. Entonces necesitamos siempre poner nuestra conciencia de prosperidad en positivo. Y hay personas que a lo mejor no traes la moneda a la mano. Le quito poder porque siempre, gracias Padre, tenemos monedas a la mano y un buen, ¿verdad? Entonces, lo que debe uno de hacer es bendecirle la prosperidad de esas personas. Dios te bendice tu bien. Y esa persona, si es una persona consciente y todo eso, es lo que estaba buscando. Por eso esa alma pasó por donde tú estabas, porque necesitaba esa bendición de bien. ¿Vamos? Otra cosa, cuando ustedes les hagan una bendición, eso es importantísimo. Si yo te digo, ¿sabes qué? Que te va a ir muy bien en tu trabajo, que te vas a ganar mucho dinero, que tu mundo vive rebosante de riqueza, ¿qué vas a hacer? Puedes agradecer y estás aceptando, ¿verdad? Pero puedes decir, yo soy aceptando. ¿Cómo es? Yo soy aceptando. Que tienes mucho dinero. Que gracias Padre porque eres bien saludable. Que en la próxima semana te va a caer un dinero extra y constantemente. En cambio, si yo te digo, oye, te vas a caer la próxima semana. No lo acepto. Ni para mí ni para nadie. ¿Verdad? Un metafísico un día estaba por allí sentado, bien tranquilito, y llega otra persona y le dice, oye, ¿te sientes mal, verdad? Ese metafísico estaba súper tranquilo, ¿cómo se iba a sentir mal? Ni siquiera le había dirigido la palabra a nadie. Y nada, con las pocas pulgas que tenía en ese momento le dijo, no lo acepto, que se te regrese eso que me estás decretando. ¿Sí me entienden? No aceptemos nada negativo. Oye, que en tu familia se están peleando. No lo acepto, ni para mí ni para nadie.
Oye, oye, que, oye, me contaron que eres muy enojón, que le caes bien gordo a todos, que vives bastante bien, que tienes bastante dinero. ¿Verdad? Gracias, Padre. Así debemos de poner la mente y la aceptación va a hacer que esa bendición nos caiga como anillo al dedo y nos va a caer perfecta. ¿Vamos? Eso debemos de estar bien vivos porque la gente a veces nos decreta cosas y no nos damos cuenta. Oye, te sientes mal, ¿verdad? No dormiste bien. Sí, ¿verdad? No lo acepto, yo estoy perfecto, gracias, Padre. ¿Por qué? Porque no aceptemos ningún decreto negativo. Cuando le vamos a hacer una bendición a un enfermo en un hospital, Dios le bendice su salud. No importa que no tengas al enfermo aquí, tú eres metafísico y si piensas en esa persona en 3 segundos te conectas. Entonces piensa en ella y dile, Dios bendice tu salud. Vamos a hacerlo. Dios bendice tu salud. Y te conectas y ya le estás enviando salud. Si esa persona lo acepta o no, pues ya es su asunto. Es común en los enfermos. Hay una pregunta de oro para un enfermo. A ver si se atreven a hacerla. Tú llegas con el enfermo y le vas a preguntar, ¿tú te quieres sanar? Y si te responde, a ver qué te responde. Si te responde que sí, casi que se va a sanar ese día, con la bendición que le acabas de echar. Pero usualmente las personas que están en apariencia de enfermedad no te van a responder eso. Parece una pregunta bien sencilla, ¿verdad? ¿Tú te quieres sanar? Oye, ¿tú quieres tener dinero? Sí, gracias, Padre. Pero las personas se preguntan, ¿qué me va a ofrecer? ¿Por qué me está preguntando esto? ¿Qué me va a proponer? ¿Quiere que le venda mi cuerpo? ¿Por qué? Porque usualmente pensamos así, ¿verdad? La mente empieza a viajar y todo esto, a echarse bolas. ¿Tú quieres sanarte? Sí. Ay, gracias, Padre, que ya estás sano. Así de sencillo. ¿Tú quieres solucionar esa situación? Sí, gracias, Padre, que ya se solucionó. Es así de sencillo. Nuestra aceptación y nuestra negación lo producen todo. ¿Vamos? Entonces vamos a leer. Insiste en la paz mental, la salud, la felicidad. Estas cosas constituyen la voluntad de Dios para ti. Es lo más importante. Es lo que Dios quiere que tengamos. ¿Tú te mereces la paz mental? Sí. ¿Tú te mereces la salud? Sí. ¿Tú te mereces vivir bien? ¿Con todo lo necesario? Sí. ¿Con amigos, seres queridos? Sí. Perfecto, ya está dado siempre. Gracias, Padre. Entonces uno va transformando así su mente, asociándose con lo positivo, reconociéndose con lo bueno y que se lo merece y así. Emmett Fox era un tremendo. Y un día les hizo a sus estudiantes una pregunta que yo les voy a hacer a ustedes. Si yo les pusiera de un lado del salón $1,000,000 y del otro lado paz mental, ¿cuál elegirían? Paz mental. Bueno. Pues así él daba clases de metafísica y sus estudiantes eran bien metafísicos y escogían la paz mental. Pero no faltaba uno por ahí que decía, $1,000,000, Emmett Fox. Y le decía a Emmett Fox, sin pelos en la lengua, pues es usted un idiota, un estúpido. ¿Por qué? Porque con la paz mental puedes conseguir $1,000,000 y más. Pero el $1,000,000 sin paz mental se pierde, se va totalmente, ¿verdad? Entonces el quinto paso para orar efectivamente es dar las gracias. Y podemos decir, gracias, Padre. Gracias, Padre, es decir, gracias pues a lo que uno crea, al universo, a la vida y todo esto. Es el método más sencillo de dar gracias. Por eso uno cuando siempre se junta con metafísicos dice, gracias, Padre, por todo. Pues, ¿quién es tu papá? Pues, no, pero empiezas a decir, gracias, Padre, por esto, gracias, Padre, por el día, por la noche, por vivir en una linda ciudad, por estar aquí. Gracias, Padre, por todo. ¿Por qué? Porque el Maestro Jesús enseñó la máxima oración que era el Padre Nuestro. ¿Cuál Padre? El ser humano en ese momento no entendía. Y el Maestro Jesús sabía que el ser humano no entendía. Y por eso les puso un ejemplo bien sencillo. Les dijo, es el Padre que está en los cielos.
y a Él se le hace esa oración. ¿Cuál es el Padre? El Espíritu, la presencia yo soy. ¿Vamos? Si quieres progresar más rápidamente, reclama entendimiento y afirma que el amor divino está trabajando a través de ti. Esto es tremendo, pero es casi, ¿cómo se los puedo decir? Es el asunto clave por el cual la cosa está atascada. Falta de amor y de entendimiento. Uno se puede pensar que ya sabe, ya sé cuál es mi arquetipo mental que estoy trabajando, la cristalización negativa y todo esto. Pero si no tienes amor, eso no se puede solucionar así como así. ¿Cómo se manifiesta el amor? Perdonando. Todo es uno. Parece una cosa bien curiosa, pero todo es uno. Una apariencia de carencia económica, ¿qué puede tener que ver con que yo perdone a alguien? Todo y nada. O sea, todo. ¿Por qué? Porque estamos nosotros atascando una energía por allí. Entonces, decía el Maestro Jesús, antes de orar, antes de traer tu ofrenda al Padre, ve y concíliate con tu hermano. Deja tu ofrenda, ve y concíliate con tu hermano y cuando estés bien, ahora sí regresa. Antes de que estemos declarando y pidiendo y manifestando lo que nos merecemos, debemos de perdonar, borrar y disolver cualquier negatividad. Perdonar a todos, empezando por Esteban, o sea, por este de acá, o sea, uno mismo. Primero tú. ¿Vamos? Es importantísimo. Pero uno dice, no, es que ese canijo me debe y yo ya le dije, me peleé y le fue a decir que quién sabe qué, que esto, que el otro. ¿Y eso qué tiene que ver con que no te paguen un dinero o que no te venga más negocio y todo eso? Que tienes ahí atascada la energía. Todo es uno, aprendámonos eso de memoria. Entonces hay que estar bien completitos antes de manifestar algo. Por eso el perdón es el cuarto pilar de la metafísica, tan importante. Hay personas que dicen, yo practico metafísica y todo eso, yo manifiesto, hago mis decretos y todo eso, pero cuando llega la hora de perdonar, de amar, de disolver, de no rechazar, de no enjuiciar y todo eso, dicen, ¿sabes qué? Como que la metafísica no me funciona. ¿Por qué? Porque no te estás poniendo a hacer el trabajo principal. ¿Saben? Perdonar, disolver, borrar. Qué importante. ¿Esto también aplica para enjuiciar? Sí. ¿Criticar? Sí, exactamente. La crítica es prácticamente que estamos haciéndole imágenes a las demás personas. Y como todo es uno, al que nos estamos haciendo imágenes es con uno mismo. O sea, una persona puede pensar mal de ti, pero si tú no lo aceptas, eso no te afecta a ti. Le afecta al que lanzó ese pensamiento. Entonces, esas enfermedades, esas apariencias que registran las personas son usualmente por estar pensando mal consistentemente de algo o de alguien. Entonces hay que hacer este trabajito consistentemente, perdonémoslo todo, hasta si por las moscas. Yo te perdono y pido perdón, yo te pido perdón por haberte hecho esto. No me dijiste nada, yo te pido perdón ya, no quiero llevarme nada. Quiero que mis decretos se cumplan en el momento. Quiero que mis oraciones sean poderosas. Quiero perdonar y estar positivo y bien. Entonces, eso es un trabajito, ¿verdad? Que hay que hacer. Pero es bien divertido porque usualmente, a veces vienen estudiantes conmigo. Oye, que necesito esto y no se me da esto y no se me da el otro y todo eso. Pero a ver, ya me contaste lo que necesitas. Ahora cuéntame lo que no has hecho. Cuéntame esa situación, ese asuntillo por allí. Ese hermano con el que estás peleado, con el que no le hablas y todo eso. O que no te has perdonado a ti mismo el error que cometiste. Así de sencillo. ¿Saben? Entonces, eso ahora sí hay que hacer un tratamiento. Ponerse a decretar a diario el perdón, la transmutación, disolver, borrar, todo eso. ¿Vamos?
cualquiera que sea tu situación, la oración la puede solucionar. Hemos visto cosas bien padres en metafísica, que si yo me soltara aquí a platicarles y todo eso, me pasaría hasta la 1 de la mañana. Pero como el espacio me lo rentan algunas horas, bueno, entonces, pero por pasión no paramos. Entonces tu oración funciona cambiando la parte subconsciente de tu mente, lo cual elimina el temor y destruye las ideas falsas que han causado el problema. ¿Vamos? O sea, lo primero que se elimina con la oración, y si tú sabes que estás orando bien, es que luego se te va la angustia. Viene así como un sentimiento negativo y todo eso. No lo acepto, yo soy paz, yo soy abundancia, yo soy fe. Se espantó el pensamiento y se fue, pero tú te quedaste con fe, con fuerza, con poder. Cuando oramos y no nos quedamos tranquilos es porque no les pusimos el sentimiento, la energía. ¿Vamos? El tratamiento. ¿Qué es un tratamiento? Vamos a leer. Oración que está orientada a la superación de una dificultad específica y práctica. Recuerdas y realizas la verdad de Dios sistemáticamente hasta el punto que ello produce un cambio en tu propia conciencia. Bien, esto es padrísimo. Ya vimos que la oración lo transforma todo, pero ahora sí, hay cristalizaciones, ya vimos, ¿verdad? Que hay que trabajar directamente. Entonces, tú te vas a poner en un tratamiento espiritual, así como hay tratamientos para ciertas cosas y nada, va el tío a la fiesta y dice, ¿por qué no anda tomando el tío ahora? No, es que está en tratamiento y todos lo respetan. Ah, no, pues sí, qué bueno, que se cuide el tío. Tú vas a entrar en tratamiento para solucionar algo. Esto es así, con horario de pastilla, puede ser cada 8 horas o 2 veces al día o 1 vez al día, dependiendo qué tan urgente sea. Entonces tú necesitas sanarte de algo. 3 veces al día, tu oración de salud, tu decreto de salud, negando la apariencia, cada 8 horas. Pones tu alarmita, tu reloj, cada 8 horas para hacer tu decreto en horario de pastilla. Estás en tratamiento. Entonces cuando vayas a la fiesta, oye, ¿por qué no está tomando la tía? Está en tratamiento. Todo el mundo, ok, está bien. Te va a respetar. La gente con los tratamientos es muy respetuosa, no sé por qué. Pero no, ni te van a preguntar si es metafísico, no, está en tratamiento. Bueno, está bien. Entonces ya vieron la diferencia, ¿verdad? Cuando se dice que es un tratamiento, va dirigido a una situación específica. Tú puedes hacer oraciones generales, como el Padre Nuestro, que aplica para todos los ámbitos de tu vida. Pero hay oraciones que tú necesitas hacer para algo específico. Tú necesitas dinero, necesitas decretar prosperidad, abundancia, dinero, ¿vale? Porque nos decía el Maestro Jesús, vamos a ver, lo que ates en los cielos será atado en la tierra. Él se refería a los cielos como los pensamientos positivos, las ideas más altas que casi están en los cielos. Entonces, lo que tú ates en los cielos se te tiene que manifestar en el mundo físico sí o sí. Si tú creas una idea tan positiva de ti, de éxito, de abundancia, de que siempre te va bien y todo eso, como eso lo tienes atado en los cielos, será atado en la tierra. ¿Vamos? Cuando uno cae en cuenta de la verdad espiritual concerniente a cualquier dificultad o carencia, la dificultad es superada. La verdad espiritual es la opulencia o la carencia. ¿El espíritu cómo vive? La verdad espiritual de la enfermedad, ¿cuál es? La verdad espiritual del temor, el amor y la fe. La verdad espiritual de la ignorancia, la burrez, la idiotez, la sabiduría y la inteligencia, ¿verdad? Del odio, la verdad espiritual del odio, ¿cuál es? El perdón, el amor, ¿verdad? Entonces uno se debe de poner a orar por la verdad espiritual. Esta no es la verdad espiritual. La verdad espiritual es el amor, la prosperidad, la fe, la abundancia, la tranquilidad, la paz. ¿Vamos? Entonces, hay 8 pasos para la oración científica. Vamos a hacerla. Hacerla en nombre de Dios, en armonía para todo el mundo, bajo la gracia divina, de manera perfecta, de acuerdo a la voluntad de Dios, si está en ley, agradecer lo solicitado y quedarse en el gran silencio. Esto es lo que les decía,
que cuando hacíamos lo del secreto de ley de atracción, orábamos chueco. Porque nada más pedíamos. Pero no pedíamos en el nombre de Dios. O sea, en el nombre del yo soy. No lo pedíamos en armonía para todo el mundo y por eso la abuelita se moría para que viniera el dinero. No pedíamos bajo la gracia y por eso venía cualquier cosa. ¿Verdad? De manera perfecta. O sea, que cualquier cosa que nosotros pidamos no sea ni más ni menos que lo que requerimos. Hay personas que están pidiendo $1,000,000, pero si ese $1,000,000, en lugar de hacerte bien, te va a desviar de tu plan divino de perfección, va a ser para puro vicio y negatividad, por supuesto que no va a llegar. Entonces, nada, va a venir lo que sea perfecto para nuestro mundo, que no nos desvíe y que nos manifieste nuestra perfección. ¿Vamos? De acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Todo lo bueno, el bien. La voluntad de Dios siempre es el bien. Hay que grabarlo por siempre. Si está en ley, de acuerdo a las leyes divinas, o sea que yo no esté en contra de la ley universal de causa y efecto y de mentalismo. ¿Vamos? Agradecer lo solicitado diciendo, gracias Padre, y quedarse tranquilito en silencio. No se lo cuentes a nadie. No digas, mira, aquí está mi oración científica, a ver cómo la ves. No, nada. Tu oración es propia, es tu yo soy. Cada quien tiene sus cosas para manifestar. Entonces así, el ser humano es muy pequeñito. El ser humano no se extiende más allá de donde llegan sus manos. Pero el espíritu sí va más allá. El espíritu es el que mientras uno está aquí, tu familia está en tranquilidad, tu dinero, tu casa, tus amigos, todo está fluyendo en armonía y tú estás aquí tan tranquilo. Tú estás aquí tranquilo y tu organismo está produciendo a lo mejor digestión, está respirando, pero tú no le tienes que decir intestino delgado, intestino grueso, respira, corazón late, nada, todo está en armonía universal y tú aquí tan tranquilito. ¿Vamos? Entonces, la oración científica, esto se los voy a dejar anotado para que lo anoten al final de la actividad y lo realicen. También está en el libro de oración científica, de principios metafísicos y de espiritualidad dinámica. Que es, vamos a decretarlo. Aquí en el guioncito está lo que uno debe de decretar, bien específico, con puntos y comas. Vamos a hacerlo. Amada presencia de Dios omnipresente y dentro de mi corazón, en armonía para todo el mundo, bajo la gracia y de manera perfecta. Si está de acuerdo a tu voluntad y conforme a la ley divina, decreto este dinero que necesito, esta salud, esta tranquilidad, este amor, esta armonía, esta paz, esta virtud, esta cualidad, esta inteligencia. ¿Vamos? Y después decir, gracias Padre porque ya me escuchaste y esto se cumplió. Así de sencillito. Entonces uno la puede leer justamente cuando se levante las mañanas y antes de dormir. ¿Vale? Se las voy a dejar al final para que ustedes la noten. Esto es lo que ocurre en el cerebro y la ciencia ya ha descubierto que hay algo que se llama sinapsis cerebral, que es que las neuronas se van comunicando entre ellas y van despertando, por ejemplo, una neurona que estaba dormida, van las neuronas, que las neuronas son conexiones electromagnéticas de células que están en el cerebro y van despertando nuevos aspectos de esto que llamamos en el principio materia gris. Y la materia gris va dejando de ser materia gris. Es impresionante. Vamos a hacerlo. La realización de la presencia de Dios es el secreto de la salvación. Debemos saber que Dios está presente en cualquier lugar donde parezca haber problemas. En esa situación negativa de deuda, ¿está Dios? Sí, hay que reconocer. No estaba Dios hasta que lo reconocimos. ¿En León, Guanajuato está Dios? Sí. ¿La presencia de Dios en el gobierno? Sí. ¿En el sistema de salud? Sí. ¿En el sistema jurídico? Sí. ¿En los gobernantes? Sí. Debemos de decretar que allí está Dios. Porque si nosotros, que somos los más metafísicos de acá, no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Nadie. Entonces es por eso que es importante que los metafísicos estén vivos en cualquier lugar, donde quiera que estén. Entonces, en la apariencia de siempre hay que declarar la presencia de Dios. Y esta es la presencia de Dios, es la lámina de la presencia de Dios, que se divide en tres partes, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo es?
Espíritu, alma y cuerpo. Esto es lo que conocemos el yo soy, el espíritu. Es lo que el Maestro Jesús nos enseñaba como el Padre que está en los cielos, que es un ser de luz que está por encima de ti todo el tiempo, iluminándote, llenándote de energía. El alma es lo que conocemos como el Cristo, o nuestra conciencia, y la personalidad es lo que conocemos como el monito, o el cuaternario inferior. Esto es lo que la ciencia determina que es el supraconsciente, o el yo superior. Esto es lo que la ciencia determina que es el consciente o la conciencia. Y esto es lo que la ciencia determina que es el subconsciente o el inconsciente, el monito. ¿Vamos bien? Entonces ahí está el yo soy. Y lo que debemos de realizar en nuestra vida es yo soy lo que yo soy. Yo soy lo que la presencia yo soy es. ¿Qué es la presencia yo soy? ¿Qué es Dios? ¿Qué más? Amor, perdón, salud, abundancia. Todo lo que tú sepas de Dios es Dios. Cuando tú dices salud, es como si dijeras el nombre de Dios. Es uno de los nombres de Dios, pues. Entonces tú dices, yo soy lo que yo soy. Yo soy salud. Yo soy prosperidad. Yo soy paz. Tú eres este de aquí. La persona, este es el monito que tú eres. Entonces dices, yo soy aquí, yo soy allí. Vamos a decretar entonces, yo soy lo que yo soy. Y así, el objetivo de nuestra vida es que iluminemos toda nuestra mente, todos los aspectos de nuestra vida. Tu negocio, tu situación emocional, afectiva, de tu pareja, de tu familia, de tus amigos, tu salud, tu tranquilidad, tu paz mental. Todos estos ámbitos, eso es precisamente una mente sana. Y como decían los griegos antiguos, mente sana, cuerpo sano. Todo lo que debe ocurrir en nuestra vida es así. Y no descansemos hasta llegar a este estatus de perfección. ¿Vamos? Y así nuestra presencia yo soy pues es efectiva dentro de nosotros. Siempre debemos de tener la presencia yo soy cerquita de nosotros para visualizarnos allí. Y bueno, con esto terminamos esta segunda parte de la actividad. No sé si hay alguna duda. Todo muy claro, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el cierre de esta actividad